principio, las barreras de protección. Y dentro de las barreras de protección vamos a hablar de dos. Primero vamos a comenzar hablando de la barrera física. Y cuando hablamos de la barrera física nos estamos refiriendo a nuestra indumentaria. Y cuando hablamos de nuestra indumentaria lo vamos a decir en el orden correcto, ¿sí? Vamos a comenzar mencionando el tema de nuestras botas. Ya nosotros como personal de salud, especialmente podólogos, ustedes futuros podólogos, van a tener que colocarse unas botas descartables, ¿correcto? Vamos a simular que tengo ya las botas descartables puestas. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros colocarnos estas botas descartables? El objetivo principal es evitar la contaminación cruzada, evitar que nosotros en nuestro centro de trabajo llevemos estos microorganismos ¿a dónde? A nuestro hogar, donde están nuestros seres queridos, nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros nos colocamos. En el ámbito de podología, ustedes están en el consultorio, están realizando una deslaminación de lámina unguial, están utilizando su micromotor. Todas las esporas van a estar pululando por todo el aire. Y esas esporas no solamente van a quedar en su chaqueta o en su mandilón, sino también en su calzado. Por eso es importante que ustedes tengan sus botitas descartables, ¿sí? Tenemos mandilón de tela y también tenemos el mandilón descartable, el que se usa más. En realidad, el que se debería de utilizar en todos los procedimientos. Nosotros, como podólogos, vamos a utilizar ambos, ¿ya? Entonces, este mandilón, ¿cómo debe de ser? Me voy a colocar para que ustedes vean. A ver. Me voy a colocar. Este mandilón siempre debe de ir hacia atrás, ¿correcto? ¿Sí? Acá tiene su lazo para sujetar la parte de atrás. Este mandilón de aquí, ya, es un mandilón de tela, de drill. ¿En qué servicio podológico ustedes lo van a utilizar? O también llamado profilaxis, ¿verdad? Entonces, en ese caso no hay una patología, no hay una patología en el pie. Lo que puede haber por ahí es una resequedad, una alteración, pero no una patología. ¿Podemos utilizar este mandilón de tela? Claro que sí. También cuando estemos realizando un spa podológico, en la cual aplicamos aparatología, en la cual estemos aplicando nuestra mascarilla, nuestra parafina, ¿verdad? Ahí sí nosotros podemos utilizar este mandilón de tela, mandilón descartable. ¿En qué servicio podológico lo vamos a utilizar? Cuando estemos realizando una onicocriptosis, ¿ya? El retiro de la uña encarnada. En ese momento nosotros podemos utilizar este mandilón porque puede de repente por ahí haber partículas de sangre y es importante descartar este mandilón, ¿ya? También en qué otras ocasiones, cuando hacemos curación de heridas, en paciente con pie diabético, herida de primer grado, ¿verdad? Una herida superficial, nosotros vamos a utilizar este mandilón. ¿Por qué? Porque lo vamos a descartar, ¿ya? ¿En qué otra ocasión también se puede utilizar el mandilón descartable? Cuando nosotros estamos realizando un servicio de micosis, ¿no? Una debridación a nivel de la lámina unguial que tiene una micosis distrofia total, una micosis lateral, una micosis distal, dependiendo, ¿no? Ahí nosotros vamos a utilizar nuestro mandilón descartable. Ya, entonces, hemos mencionado el primer paso que son las botitas, ¿verdad? La colocación de las botas descartables. El segundo paso va a ser la colocación de nuestro mandilón. En podología, mandilón de tela o mandilón descartable, ¿sí, jóvenes? Después, ¿qué le sigue? Vamos a colocarnos nuestra mascarilla. Y aquí tenemos las mascarillas descartables en esta presentación, que también les voy a explicar cuándo utilizar estas mascarillas y cuándo utilizar esta, que es la N95. ¿Correcto? Cuando nosotros vamos a hacer una profilaxis, una quiropodia, un spa podológico, la aplicación de ortonixia, ahí nosotros nos vamos a colocar estas mascarillas. Siempre por la parte de atrás del orificio de nuestro oído, nos colocamos así. Bueno, no me puedo colocar bien por el micrófono, pero más o menos es una idea. La parte de acá superior, nosotros tenemos que presionarlo de esta manera, ¿sí? Y nos colocamos así. Pero si nosotros, también hay en esta presentación, si nosotros vamos a realizar un servicio de onicocriptosis, curación de heridas, una debridación micológica, ahí nosotros vamos a tener que utilizar este tipo de mascarilla, ¿ya? Esta es la KN95, ¿sí? Nos colocamos así y nos va a proteger más, ¿ya? De esta manera. Después de la colocación de nuestra mascarilla, vamos a pasar a la colocación de nuestro lente protector, ¿ya? Entonces, ¿por qué colocarnos este lente protector, estimados participantes? Porque no es lo mismo nuestro lente de medida. Recuerden que al momento que nosotros realizamos el corte de las uñitas, las uñas grifóticas de algunos pacientes adulto mayor pueden saltar de una manera brusca y pueden lastimar el lente que nosotros tenemos. Si es de medida, imagínense, ¿no? Y no solo eso, también cuando nosotros estamos realizando la debridación, todas esas partículas, todo eso va a ingresar a nuestros ojos. Miren, me voy a colocar, a ver, producción, si me ayuda para que se pueda visualizar. No solamente es la parte de adelante, sino también te protege la parte de atrás, la parte de aquí,
de la visión, a la parte lateral, ¿ya? Aquí y te protege aquí. Entonces, cuando tú estás realizando el servicio podológico, va a saltar la uña y de repente va a pulular toda la micosis que esté en el ambiente por acá y te va a proteger, ¿ya? En ambos lados. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestros lentes protectores. Y no solo para eso, imagínense que ustedes están conversando ahí con su paciente, el paciente no está protegido y de pronto, achú, ¿no? Estornuda y todas esas micropartículas en sus ojos. Imagínense que pueda ser un paciente código blanco, un paciente con hepatitis, un paciente con COVID, porque todavía estamos con ese virus. Entonces, imagínense, ustedes tienen también que proporcionar a sus pacientes mascarilla. Ustedes tienen que proporcionar, todo paciente que venga, le realizan la asepsia correspondiente y que se coloque una mascarilla. Sí, no tiene que ser descartable, porque también por ahí he visto que algunos personal de salud utilizan esos gorros drill de tela. Lo más recomendable en podología, porque estamos hablando de bioseguridad en podología, lo más recomendable son las mascarillas, ¿sí? Descartables y los gorritos descartables también. Todo descartable. Solamente en algunos casos, como les digo, vamos a utilizar el mandilón de tela y en otros casos el mandilón descartable. Pero en todo lo demás tiene que ser descartable. Entonces, ¿cómo nos vamos a colocar el gorrito? Les voy a mostrar. Vamos a abrir el gorrito, lo vamos a colocar de punta a punta, que es la forma correcta de colocarse, y tiene que cubrir todo el cabello, no solamente una parte, también tiene que cubrir el orificio del oído, ¿ya? Miren así, todo tiene que cubrir, ¿ya? Todo tiene que cubrir. De preferencia, para cuando ustedes realicen su servicio podológico, de preferencia, no tienen que tener ni ningún tipo de alhaja, ni siquiera collar, aretes, anillos. Las uñas tienen que estar cortas, no tienen que estar pintadas. Recuerden que ustedes son personal de salud, tienen que dar el ejemplo siempre con las uñas cortadas porque pueden lastimarse y pueden lastimar a su paciente. Los guantes. Tenemos dos tipos de guantes. Los guantes de látex, los guantes de nitrilo y los guantes que son estériles, que vienen en un paquete así. ¿Cuándo utilizar estos guantes y cuándo utilizar estos guantes? Vamos a colocarlos. Estos guantes vamos a utilizar cuando nosotros vamos a realizar una profilaxis podológica, como les había mencionado al inicio. Los guantes de nitrilo o de látex lo vamos a utilizar cuando realizamos un spa podológico, reflexología, la aplicación de ortonicia, etc. Pero si nosotros vamos a realizar un proceso clínico, como por ejemplo la extracción de uñeros, cuando vamos a realizar la curación de heridas, cuando vamos a realizar procesos micológicos, ahí tenemos que utilizar este tipo de guantes, ¿ya? Que son guantes estériles. Entonces, ¿cómo vamos a colocarnos los guantes en general? Vamos a hacer una presentación de cómo colocar los guantes en general. Miren, lo colocamos así, solamente de esta manera. A ver si producción me ayuda con el acercamiento, por favor. Lo colocamos así, de esta manera, nada más. No, ¿verdad? Tampoco podemos tener, como les menciono de nuevo, ni reloj, ni pulsera, ni nada por el estilo. ¿Lo colocamos así y así vamos a realizar nuestro proceso? No. Nosotros tenemos que ajustar bien el guante, ¿ya? Y colocarlo por debajo del mandilón, de la manga del mandilón. Así. Así como están viendo. ¿Sí? De esta manera, para que se protejan y ningún microorganismo ingrese. Dentro de las barreras químicas tenemos el proceso de desinfección y de esterilización. Cuando hablamos del proceso de desinfección, nos estamos refiriendo a los químicos que vamos a utilizar para desinfectar nuestros materiales. Vamos a mencionar unos cuantos, como por ejemplo, la clorhexidina en espuma al 2 o al 4%. A los que están conectados, anoten ahí los desinfectantes actualizados que se utilizan en podología. Repito de nuevo, clorhexidina en espuma al 2 o al 4%. También tenemos el isocri, también tenemos el alcacime, el yodopovidona en espuma, y por último, el también utilizado sablón, ¿no? El más comercial, el que más he escuchado. Esos son los desinfectantes que nosotros vamos a utilizar para desinfectar, valga la redundancia, nuestros materiales en podología. Y de ahí va a pasar a la esterilización. ¿Y qué materiales en podología se utilizan? Acá tengo algunos para mostrarles, por ejemplo, los alicates, ¿sí? En cuanto, claro, a ver, producción, si le puede acercar la camarita. En cuanto a los alicates, tenemos alicate curvo, que es este de aquí, ¿sí? Ajá, alicate curvo, y este es alicate recto, de punta recta. ¿Sí? Cada material que nosotros tenemos, cada material podológico es importante para nuestro trabajo y como tal lo tenemos que cuidar. Si nosotros no realizamos el correcto desinfección y secado de estos materiales, van a ser obsoletos en un par de meses porque no van a estar utilizando materiales oxidados. Al paciente no le va a dar seguridad. Y también cuando ustedes coloquen en su horno de esterilización o en el autoclave, tienen que saber cuánta temperatura es la correcta,
tienen que saber también en cuánto tiempo lo colocan, si en 15 minutos, 20 minutos, media hora. El tiempo de colocación es importante para cada instrumental. Y más aún, imagínense, les pongo de ejemplo, si es un alicate punta recta y ustedes lo utilizan para la extracción de uñero, por ejemplo, el método CAS o la cirugía menor, ustedes van a ver aquí partículas de sangre, ¿ve? Y ustedes van a tener que esterilizar en una temperatura adecuada y al tiempo correcto de elementos punzocortantes, ¿ya? Son tachos de elementos punzocortantes. Estos tachos ya lo venden como tal, pero ustedes lo van a poder elaborar. Este tacho lo hemos elaborado. Miren ahí, espero que se pueda apreciar, producción. Aquí está la parte del cuello de botella. Ahí, espero que se aprecie. Ahí está. Y está la tapita, pues, ¿no? Entonces, y le ponemos aquí elementos contaminantes, ¿no? Es un tacho rojo de elementos punzocortantes. Y en podología, ¿qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar las hojas de bisturí, ¿correcto? Las hojas de bisturí que nosotros vamos a utilizar para la deslaminación de queratosis, ¿ya? De queratosis plantar. Entonces, vamos a utilizar la hoja de bisturí número 10, número 11, número 15, número 20, número 22, y estas hojas las vamos a desechar aquí. ¿Qué más vamos a colocar aquí en nuestro tacho de elementos punzocortantes? Aquí tenemos la jeringa tuberculina que nosotros utilizamos para la aplicación intramatriz de fluconazol. Cinta de embalaje, lo vamos a sellar toditito lo vamos a sellar. Después le vamos a colocar una bolsa, de preferencia una bolsa roja. Lo vamos a colocar bien y lo vamos a rotular. Repito, una vez que se haya llenado toda la caja de elementos punzocortantes, esto de aquí que es la tapita la vamos a cerrar y con embalaje lo vamos a sellar todo. Después de que sellamos todo, vamos a colocar una bolsa roja y lo vamos a rotular y otra vez sellar con la cinta de embalaje. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esto quede totalmente protegido. Le vamos a poner que son elementos punzocortantes, la fecha y todo, y esto lo vamos a llevar a la posta. No lo van a dejar ahí junto con su basura común, no, por favor, esto se lleva a la posta. ¿Ya? Muy bien, ese es el primero. Después nosotros tenemos 3 tachos, ¿ya? 3 tachos que son importantes que ustedes lo conozcan. 2 de ellos lo van a tener en su consultorio o cuando ustedes van a realizar la atención intradomiciliaria. Vamos a comenzar con el primer tacho. Acá tengo un modelo de tacho. Bueno, espero que se pueda apreciar. Ahí está. Ahí está el modelo de tacho. Este modelo de tacho es para residuos biocontaminantes, ¿sí? Este modelo de tacho, ¿qué es lo que vamos a colocar nosotros? Esto se clasifica como clase A. Aquí nosotros vamos a colocar todo lo que está en contacto con el paciente. No se olviden, todo lo que está en contacto con el paciente. Como por ejemplo, ¿qué? Si nosotros realizamos una curación de heridas, aquí tenemos, por ejemplo, la simulación, chicos, no, esto no es herida, por favor. Vamos a colocar esta gasita aquí. Ya todo lo que está en contacto con nuestro paciente, ¿sí? ¿Qué más entra aquí? Por ejemplo, si ustedes están realizando un limado, ya sea con su lima de cartón o con su lima redonda, que se utiliza también en podología, ustedes están en contacto con la zona plantar que puede tener tinea pedis o con la lámina unguial que puede tener micosis, está en contacto con el paciente, también iría aquí. Todo lo que está en contacto con el paciente, ya sea fluidos, sangre, va a ir aquí en este tacho rojo, ¿ya? Que es un tacho para residuos biocontaminantes, clase A. Vamos a pasar a este de aquí que nosotros no lo vamos a utilizar, ¿ya? Pero es importante mencionarlo. Este es el tacho de color amarillo, es para residuos especiales, ¿sí? Este tacho generalmente están en los hospitales, clínicas, en neoplasia, que son para residuos potencialmente peligrosos, reactivos, citotóxicos, ¿ya? Esto nosotros no lo vamos a utilizar, pero es importante tenerlo como referencia. Y este tacho sí lo vamos a tener, que es un tacho de residuos comunes. Aquí vamos a colocar, ¿qué, por ejemplo? La bolsita de esta mascarilla, ¿no? Una vez que nosotros terminemos, colocamos la bolsita de la mascarilla aquí. Por ejemplo, este plástico que es del guante estéril, también lo colocamos aquí, ¿ya? Ahora, les hago una pregunta. Imagínense que, vamos a colocar este plástico de aquí, ¿ya? Que está manchado de sangre. ¿Dónde iría este plástico de aquí? ¿Aquí donde van los plásticos, cartones? ¿O iría en este tacho de aquí de residuos biocontaminantes? A ver, por ahí háganse esa pregunta. ¿Dónde iría este plastiquito de aquí? Se supone que es un plástico, un pedazo de cartón, de hoja, debería de ir aquí, ¿verdad? Pero está manchado de sangre, entonces debería de ir en este tacho. Todo lo que sea biocontaminante, todo lo que sea esté en contacto con el paciente, va en ese tacho.